Ahora sí, buenos días a todos. Espero que esta mañana haya sido espectacular el inicio y esperemos que el resto del día sea mucho mejor. Vamos a iniciar con el tema de hoy. Es la charla de prácticas complementarias. Les voy a compartir pantalla. Allí pueden visualizar la pantalla. Sí, señora. Señora. Vale, listo. Bueno, recordemos entonces, ahora vamos a ver prácticas complementarias y a las 10 vamos a ver la hoja radar, saber cómo es su calificación, vamos a repasar las dimensiones y las variables con base en la norma y esos serían los dos temas de que finalizamos esta semana. La próxima semana vamos a tener otros dos temas que al final de cada charla les voy a recordar cuáles son. El viernes no tenemos, ya el lunes, martes y miércoles sí seguimos las reuniones de los que están en el grupo de seguridad del paciente para continuar aterrizando más las prácticas seguras complementarias, describiéndolas, y los que están en acreditación vamos a terminar de revisar los estándares de cliente asistencial y arrancaríamos con los otros grupos. Bueno, entonces, prácticas seguras complementarias. Recordemos entonces, existen prácticas seguras generales, ¿sí? Nosotros tenemos dentro del sistema prácticas seguras generales. ¿Basados en qué documento? En la Guía de Buenas Prácticas para la Seguridad del Paciente que emitió el Ministerio, en una versión 1 y en una versión 2. Ahora les explico esas dos versiones, cómo se manejan. Y ahora les muestro los archivos. Ya, ustedes ya lo deben tener, ya seguro los manejan. Lo que está allí reflejado es el trabajo de la experiencia y de todos los aportes de las instituciones de salud que hoy están manejando o están mucho más adelante que otras en el manejo de la seguridad del paciente, no porque sean perfectas, sino porque han trabajado juiciosas este tema. Y también de la experiencia de lo que les ha pasado, porque precisamente por todo lo que les ha pasado de incidentes y eventos adversos, se crean estos dos grandes guías, orientaciones, que tienen a la mano para que puedan implementar de una manera adecuada la gestión de la seguridad del paciente, independientemente de si sea para habilitación o para PAME. ¿Qué conceptos tenemos? ¿Cuál es la diferencia entre práctica segura y paquete complementario? Entonces, el Ministerio, en la primera versión de este documento de Guía de Buenas Prácticas para la Seguridad del Paciente, versión 1, trae estos lineamientos. Entonces, dice que una práctica segura son recomendaciones de manejo clínico en algunos elementos de alguna práctica, manejo administrativo. Muchas tienen elementos administrativos para aterrizar su implementación. Y manejo asistencial de protocolos o procedimientos asistenciales que se necesitan. ¿Para qué? Para prevenir la ocurrencia de incidentes y eventos adversos. Entonces, la intención o el propósito de una práctica segura es que se tenga la capacidad o la oportunidad de prevenir la materialización de un riesgo incluso, o prevenir que ocurra un incidente o un evento adverso. O que si en último caso el evento adverso se debe presentar porque es un evento adverso que no se puede evitar, disminuir el impacto o las consecuencias de esta ocurrencia. Eso es lo que quiere o lo que pretende o el propósito de una práctica segura, de su concepto, del propósito para lo cual es concebido ese concepto. Y un paquete un paquete instruccional es un conjunto de instrucciones, como su nombre lo indica,
que basadas en la experiencia buscan incentivar la aplicación de una práctica. Los paquetes complementarios son esas indicaciones que nacen de la experiencia. Nacen de la experiencia precisamente para ayudar a toda institución, a todo líder, a todo colaborador que esté relacionado con la ejecución de herramientas o actividades para disminuir incidentes o eventos adversos, que tenga más claridad para poderlo aterrizar, que tome de la experiencia de otros o de la misma institución y complemente y organice un conjunto de herramientas o estrategias para aterrizarlas, ponerlas en práctica, aplicarlas y de esa manera evitar que se materialice un incidente o un evento adverso o incluso que un riesgo se materialice, que un indicio de atención insegura trascienda. No se olviden los conceptos de indicio de atención insegura y una situación, una falla. El indicio de atención insegura es cualquier situación que pueda desencadenar la ocurrencia de un incidente o un evento adverso. Y una falla es la que se divide en una falla que queda en un incidente o una falla que genera un daño y se convierte en un evento adverso. ¿Qué prácticas existen en el manual o en la guía de buenas prácticas? ¿Cuál es la totalidad de prácticas? Entonces hablamos de 30 prácticas. 30. Vamos a irlas describiendo y vamos viendo, pues, también aclarando si está dentro del componente obligatorio o es complementario, pero sobre todo vayan revisando hasta dónde ustedes han aterrizado estas prácticas. Cuando estemos cuando iniciemos el proceso de programa de seguridad del paciente, que si Dios lo permite arrancamos a finales de octubre o comienzos de noviembre con todo el recorrido para el diplomado de seguridad del paciente, vamos a ver qué es lo mínimo que yo esperaría tener de una práctica segura, de una implementación de una práctica segura. Son varios elementos. Aquí las vamos a describir solamente buscando identificar o tener claridad de cuáles son obligatorias y cuáles son complementarias. El primer grupo, se dividen en grupos. Esta guía de buenas prácticas para la seguridad del paciente se divide por grupos de prácticas orientadas a un propósito específico. El primer grupo, la primera orientación es a garantizar que los procesos institucionales sean seguros. Aquí hablamos de procesos administrativos, de compras, de información, hablamos de procesos de autorizaciones, todos el tema administrativo asistencial que me permita organizar mi entorno de la prestación directa del paciente. Por ejemplo, contar con un programa de seguridad del paciente que provea una adecuada caja de herramientas para la identificación y gestión de eventos adversos. Sería la primera práctica del grupo de prácticas orientadas a garantizar procesos institucionales seguros. Esta práctica, contar con un programa de seguridad del paciente, fue definida en la guía de buenas prácticas para la seguridad del paciente antes de la nueva norma. Digamos que en la norma de habilitación, la resolución 2003, hablaba de montar un programa de seguridad del paciente e iba concordante con esa primera práctica. Hablábamos de programa de seguridad del paciente. Pero recordemos que con la llegada de la 3100, ya no hablamos de un documento con nombre propio, programa, no. Hablamos de la gestión.
¿Para qué? Para que se integren los elementos que considere integrar la institución, pero que se evidencie que está gestionando la seguridad del paciente a través del mecanismo que haya definido la institución. El hecho de montar un programa de seguridad del paciente es de los elementos más importantes para la gestión de la seguridad del paciente. Es decir, nunca desapareció. A pesar que en la 3100 habla de gestión para la seguridad del paciente, este programa que se venía manejando desde la resolución anterior no desaparece. Hace parte de la gestión para la seguridad del paciente, por lo tanto, es un elemento obligatorio. Es decir, que esta práctica de montar o diseñar, documentar, implementar un programa de seguridad del paciente que tenga que dentro de él tenga una caja de herramientas que pueda identificar y gestionar eventos adversos. Es decir, ya me están diciendo aquí, esto lo vamos a ampliar ya con los del grupo de seguridad del paciente, pero aquí les adelanto es que ya me están diciendo qué debe tener el programa. Entonces revisen internamente cómo está qué tiene, qué tantas cosas, qué tantos elementos útiles tiene el programa de seguridad del paciente que tienen hoy en día. Si se quedó en un documento con muchas cosas interesantes, sí, pero que no han tenido movimiento. Aquí me están diciendo enfoque o tenga un elemento primordial dentro de su programa, que es una herramienta o herramientas diferentes que le ayuden a identificar y gestionar eventos adversos. Entonces, miren que en las charlas, unas charlas anteriores, o no sé si en una de las reuniones de prácticas que estamos viendo con el grupo, hablamos de la identificación y gestión de los eventos adversos, pero específicamente, sobre todo, la identificación. Tenemos muchos canales para identificar oportunamente la ocurrencia de un incidente, de un evento adverso. Tenemos las quejas y reclamos, tenemos los resultados de auditoría, tenemos variedad de protocolos, procedimientos, procesos dentro de la IPS que me ayudan a identificar dónde puede haber ocurrido un evento adverso o un incidente, o dónde puede estar un riesgo, ¿sí?, de que se materialice ese evento adverso. De eso se trata esta primera práctica. Brindar capacitación al cliente interno en los aspectos relevantes de la seguridad en los procesos a su cargo. ¿Qué significa brindar capacitación al cliente interno? Esta capacitación al cliente interno está orientada a colaboradores. Los colaboradores necesitan conocer mínimamente qué es un incidente, una falla, un indicio de atención insegura, un evento adverso, cómo se gestiona un riesgo, o sea, lo que esté relacionado con su labor, con su función, necesita saber por dónde puede identificar anticipadamente una posible falla. Un posible indicio de atención insegura, ¿dónde los puede ir a buscar? Pero primero tiene que saber qué es eso. Repasen y revisen cuántas veces han transmitido esa información, por qué medios, de qué manera, con qué metodología y qué resultados han obtenido de esa evaluación del conocimiento de los colaboradores y qué han hecho con los resultados no tan satisfactorios. ¿Cómo han evidenciado o cómo están entrenando al equipo para que puedan identificar tempranamente un indicio de atención insegura? Porque esa es la meta, que no identifiquen ya lo que ocurrió, que no generen actividades coyunturales, que es trabajar ya con el casito, con el muertico. Bueno, es un concepto no muerto literal, sino ya el evento ocurrido.
Y cómo están haciendo ellos para conocer dentro de lo que hacen, dentro de sus procedimientos, la manera de saber por dónde se pueden equivocar, los riesgos que tienen, cuáles son esos riesgos que tienen en su proceso de atención. Coordinar procedimientos y acciones recíprocas de los programas. Bueno, brindar capacitación al cliente interno ya hoy hace parte de una práctica o un elemento del paquete de seguridad del paciente que tiene habilitación. O sea que la segunda práctica de procesos institucionales seguros es trabajada o debe ser trabajada en habilitación. Coordinar procedimientos y acciones recíprocas de los programas de seguridad del paciente entre asegurador y prestador. Esta práctica está relacionada en ese enlace, en esa colaboración que se le hace al paciente tanto desde prestador como desde asegurador. Esa relación que deben tener para garantizar la fluidez en el proceso de atención del paciente, garantizarle su continuidad y que no se le retrasen los procesos o procedimientos por una autorización tardía o un trámite innecesario o de pronto necesario, pero demorado y dispendioso. Estandarización de esta práctica sí se puede trabajar y se debe trabajar en PAME siempre y cuando le aplique a la IPS. Estandarización de procedimientos de atención. En esta estandarización de procedimientos de atención vamos a tratar con mucho trabajo y con mucha dedicación de garantizar que todos los procesos que tengan que ver con algún protocolo o procedimiento los manejen de la misma manera. Aquí están incluidas las sedes de la institución, están incluidos los proveedores o las redes que tenga dentro de su proceso de atención, están incluidos los procesos internos, ¿sí? Que si yo tengo unos lineamientos en el acceso o para el acceso a la atención de ese paciente, esos mismos lineamientos se cumplan y se respeten en todos los escenarios, sedes, redes y procesos de la IPS. Evaluar la frecuencia con la que ocurre, siempre me olvida decirles, estandarización de procedimientos de atención se puede y se debe trabajar en el PAME para complementar o fortalecer las prácticas de habilitación. O sea, que ya llevamos las dos primeras, de procesos institucionales seguros tenemos las dos primeras, hacen parte de habilitación, la tercera y la cuarta de PAME, y vamos con evaluar la frecuencia con la cual ocurren los eventos adversos. En esta práctica vamos a hacer mediciones, identificación, tabulación, recolección de datos, estadística de la ocurrencia de los eventos adversos, incluidos los incidentes. Regálenme un segundo, por favor. Bueno, entonces vamos a hacer estadística. Vamos a hacer una estadística de esa ocurrencia y vamos a trabajarlo para hacer seguimiento y control para que esos casos, si ocurren, no vuelvan a pasar, o la idea es que no se presenten. Estos son elementos que se trabajan en la práctica de gestión, identificación, gestión y control de los incidentes y eventos adversos que está en habilitación. Es decir, esta estadística la vamos a trabajar en habilitación y no en PAME, porque identificar, gestionar, seguir, controlar, todo lo que tenga que ver con incidentes y eventos adversos es obligatorio. Por eso está en el paquete de habilitación en procesos prioritarios.
La institución debe monitorizar aspectos claves relacionados con la seguridad del paciente. Esta es una práctica que, como su nombre lo indica, necesito hacer seguimiento, monitoreo, evaluación del comportamiento de todos los elementos que encierren la seguridad del paciente. Esto hace parte de gestionar. Cuando uno habla de gestionar, habla de eso, de estar pendiente, de revisar, de evaluar, de monitorizar. Entonces, esta práctica hace parte de la gestión de la seguridad del paciente. Recuerden que como esta guía se había elaborado en un periodo donde no estaba la 3100, hay muchos elementos de que hoy contempla la 3100 que ya estaban desagregados aquí en la guía de buenas prácticas. Entonces, por eso ustedes van a encontrar algunos elementos que aquí son prácticas seguras, y algunos quedaron en la 3100 directamente como prácticas seguras, pero otros quedaron inmersos en otros criterios de procesos prioritarios o incluso de otros estándares como talento humano cuando habla de docencia. Y ya no se trabajarían en PAME porque ya hacen parte de unos criterios o unos estándares de habilitación. El monitoreo o monitorizar aspectos claves relacionados con la seguridad del paciente hace parte de los elementos de la gestión de la seguridad del paciente. Por eso lo tenemos en cuenta para trabajarlo en habilitación. Utilización y desarrollo de software para disminuir riesgos en la prestación del servicio. No hace parte directa de una práctica segura. Digamos que el estándar de historias clínicas contiene los elementos básicos y fundamentales para llevar una gestión, pero de cualquiera de los mecanismos que se utilicen, bien sea mecanismos físicos o mecanismos, mecanismos físicos o mecanismos electrónicos. Entonces, habilitación no está hablando de que tengan un determinado mecanismo para registrar su historia clínica. Aquí se está hablando de que fortalezcan cualquier mecanismo que tengan, lo perfeccionen y le incluyan los elementos necesarios para la seguridad del paciente. Entonces, esta práctica, utilización y desarrollo de software para disminuir riesgos en la prestación del servicio contiene criterios que la hacen complementaria a cualquier elemento que se esté trabajando de registros clínicos en habilitación. Por eso se trabaja aún en PAME. Cuando ya los medios electrónicos para la historia clínica se vuelvan obligatorios, entonces esta va a ser una de las prácticas que ya no se va a trabajar en PAME porque se tendría que trabajar como elemento obligatorio. Seguridad en el ambiente físico y la tecnología. Esa es la última práctica de este grupo de procesos institucionales seguros. Esta seguridad del ambiente físico y la tecnología está orientada parecido al propósito que tiene, o mejor dicho, orientada a ese mismo propósito que tienen la gerencia de la tecnología y del ambiente físico en acreditación. Esta práctica está alineada con estos criterios que tienen esos estándares. Por lo tanto, hace parte perfectamente del trabajo que se debe hacer en PAME para fortalecer la seguridad del paciente. Aquí hablan de planear la infraestructura, planear la adquisición de la tecnología, organizar y estructurar adecuadamente esa tecnología para que esté en función de los pacientes y su familia. Entonces, resumiendo, para procesos institucionales seguros tenemos contar con un programa de seguridad del paciente que provea una adecuada caja de herramientas, hace parte de habilitación. Brindar capacitación al cliente interno es de habilitación. Coordinar procedimientos y acciones recíprocas de los programas de seguridad del paciente entre asegurador y prestador se puede trabajar en PAME. Estandarización de procedimientos de atención se puede trabajar en PAME. Evaluar la frecuencia con la que ocurren los eventos adversos
es de habilitación. Monitorizar aspectos claves relacionados con la seguridad del paciente es de habilitación. Utilización y desarrollo de software se puede trabajar en PAME y seguridad del ambiente físico y la tecnología se puede trabajar en PAME. Entonces tenemos 2, 4, 5, 6. 2, 4, 4 prácticas seguras de procesos institucionales seguros que hacen parte, que se pueden trabajar en PAME. Las demás de procesos institucionales seguros hacen parte del Sistema Único de Habilitación. Vamos con el segundo grupo, que son procesos asistenciales seguros. Los procesos asistenciales seguros están orientados directamente a las prácticas seguras. Esa es atención directa al paciente. Cuando hablamos de procesos asistenciales seguros, es la asistencia a las necesidades y requerimientos del paciente, ¿sí? Por eso aquí ustedes van a ver exclusivamente, entre otras, las prácticas que aparecen en habilitación, denominadas claramente como prácticas seguras, ¿sí? Si ustedes ven en el criterio, creo que es el criterio 3 o 4 de procesos prioritarios, porque los primeros criterios, todo es el paquete de seguridad del paciente, en ese criterio hablan explícitamente de unas prácticas seguras que son 11. Procesos, bueno, la primera práctica es detectar, prevenir y reducir el riesgo de infecciones asociados a la atención, ¿sí? Eso es claro, digamos que. La segunda es mejorar la seguridad en la utilización de medicamentos. Aplica a todo tipo de instituciones que prescriban, usen, administren, ¿sí? Manejen medicamentos, dispensen. Procesos para la prevención y reducción de frecuencia de caídas. Mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos. Cualquier institución que maneje cirugía o procedimientos quirúrgicos que se deban hacer en quirófano. Prevenir úlceras por presión. Estas 5 prácticas iniciales están claramente definidas en el paquete de prácticas seguras de habilitación. O sea que estas 5 no harían parte del PAME. Prevenir las complicaciones anestésicas. Está muy relacionado con cirugía segura y con procedimientos quirúrgicos, pero digamos que esto tiene unos criterios muy especiales que lo que pretenden es enfocarse en garantizar que se cumplan todos los protocolos de administración segura de anestesia y dejarle a procedimientos quirúrgicos, seguridad de procedimientos quirúrgicos, todo el proceso de atención de un procedimiento quirúrgico desde la programación de la cirugía hasta cuando el usuario ya se traslada a hospitalización, a la casa, si es cirugía ambulatoria, bueno, hasta que egresa. Entonces, aquí en seguridad de procedimientos quirúrgicos es todo el proceso. Y aquí en prevenir complicaciones anestésicas está orientado al cumplimiento de los protocolos de administración de anestesia. Cualquiera de los grupos de anestesia. Asegurar la correcta identificación del paciente en los procesos. Bueno, esta prevención de complicaciones anestésicas se puede trabajar en PAME porque no está definida como práctica segura directa en habilitación. Asegurar la correcta identificación del paciente en los procesos asistenciales y garantizar la correcta identificación del paciente y las muestras de laboratorio. Entonces, la primera, que es asegurar la identificación del paciente en los procesos asistenciales, hace parte directa de las prácticas seguras de habilitación. Sin embargo, la correcta identificación del paciente y las muestras de laboratorio, que aplica a todas las instituciones que cuenten con toma de muestras y laboratorio clínico, no está integrada
dentro del paquete de habilitación, por lo tanto, aún se trabaja en el PAME, aunque técnicamente es un requisito obligatorio en los servicios de toma de muestra y laboratorio. Entonces, digamos que pueden perfectamente unir esta identificación del paciente, perfeccionarla con los criterios que incluyen la correcta identificación de ese paciente y sus muestras de laboratorio. Implementar equipos de respuesta rápida. Este está orientado a garantizar la atención inmediata del deterioro de las condiciones del paciente. Cualquier servicio que requiera por su riesgo contar con un sistema de identificación oportuna de ese deterioro en su condición clínica y necesite equipos, un talento humano capacitado, va a necesitar trabajar esta práctica segura. Esta práctica no hace parte directa de las prácticas asistenciales de habilitación. Puede ser trabajada en PAME, equipos de respuesta rápida, aunque técnicamente como la anterior es algo vital, esencial. Seguramente esta va a ser una de las prácticas que va a estar rápidamente incluida en la siguiente norma, porque definitivamente si no se tiene este equipo de respuesta rápida, pues se puede perder demasiado tiempo, se encuentran procesos desorganizados cuando se quiera, por ejemplo, atender un código azul. Reducir el riesgo de la atención en pacientes cardiovasculares. Esta práctica no hace parte de habilitación y está orientada a la atención y a garantizar la adherencia de todos los pacientes que requieran esos controles, esas cohortes de pacientes que están dentro de esos programas de hipertensión, diabetes, todo el sistema cardiocerebrovascular. Prevenir complicaciones asociadas a disponibilidad y manejo de sangre, componentes y a la transfusión sanguínea. Esta práctica está relacionada o aplica a todas las instituciones pues, que realicen transfusión sanguínea o participen en el proceso. Esta hace parte directa de habilitación, por lo tanto no se trabaja en el PAME. Reducir el riesgo de la atención del paciente crítico. Todas las instituciones que tengan UCI o UCIM. Y esta no está incluida en habilitación, por lo tanto se puede trabajar en PAME. Mejorar la seguridad en la obtención de ayudas diagnósticas, se puede trabajar en PAME. Reducir el riesgo de la atención en pacientes con enfermedad mental, se puede trabajar en PAME. Prevenir la malnutrición o desnutrición, se puede trabajar en PAME. Y garantizar la atención segura a la madre y el recién nacido es de habilitación. Ahora vamos a hacer el resumen de cuáles de cada grupo quedaron para trabajar en PAME. El tercer grupo está orientado a incentivar prácticas que mejoren la actuación de los profesionales. Ayer hablábamos, así como haciendo un paréntesis, hablábamos de lo duro que es estar o trabajar muchos años en el sector salud. Los que somos de profesiones de salud, que pues digamos, en mi caso no me tocó trasnochar y ese esfuerzo mucho tiempo, pero hay profesionales o técnicos o auxiliares que han estado 20, 30 años trasnochando, manejando situaciones muy críticas, muy pesadas, cargándose de toda la energía de positiva y no tan positiva de los pacientes, de la familia, de las normas. Entonces, digamos que estas profesiones de salud y todo el personal de salud vive realmente demasiado estrés, demasiada responsabilidad, diferente a cualquier otra profesión, y eso sí hay que decirlo.
es mucho más, a veces en el impacto es como parecido, ¿no? Pero digamos que el papel se puede resolver mucho más fácil que la vida de alguien. Todas las profesiones son importantes, todas son vitales, pero esta es bastante estresante, o sea, las profesiones de salud. Y que exista un grupo de prácticas que nos indiquen o nos motiven o impulsen a trabajar, porque mínimamente entre nosotros mismos nos cuidemos y tratemos de disminuirle la carga al médico, al especialista, al auxiliar, al técnico de rayos, esos técnicos, en serio, uno empieza a pensar en cada uno y cada uno tiene una carga y un estrés muy particular. Al personal de laboratorio, Dios mío, o sea, son jornadas, es unas cosas estresantes. Y en unas instituciones se vive peor que en otras. Pero en términos generales, así sea una cosa súper, siempre va a estar la carga emocional, física, mental. Este grupo de prácticas necesitamos implementarlas para ayudar a que entre nosotros mismos el tema se vuelva un poquito más liviano o al menos les disminuyamos el riesgo de que puedan, dentro de su cansancio, cometer cometer acciones que lleven a un incidente, a un evento adverso. Entonces está gestionar y desarrollar la adecuada comunicación entre las personas que atienden y cuidan a los pacientes. No es irle a recriminar a un personal de la salud, ¿por qué no habló claro? ¿Por qué no dijo? ¿Por qué? ¿Sí? Es permitirle y abrirle el camino y ayudar con herramientas, con metodologías, que la comunicación se vuelva fluida, que se pueda ablandar la forma de comunicarse, aterrizarla a cada cosmovisión o a cada idea, forma de cada, bien sea pacientes o colaboradores, porque esto es en doble vía. Cómo se comunica el paciente y la familia con el personal de la salud y cómo se comunican entre personal de la salud. ¿Para qué? Pues para garantizar que al menos por comunicación no se generen o no se materialicen incidentes y eventos adversos. Prevenir el cansancio del personal de salud. Necesitamos, si digamos el gobierno va allí a paso lento, no es solamente pagar a tiempo, no es solamente darle el equipo biomédico adecuado o el equipo de protección adecuada o completa. No es solamente darle eso, es que necesitamos ayudarle a que tenga un respiro, a reconocer cuando realmente les está tocando duro y darles un alivio, un aliciente, un espacio para que respiren y vuelvan a cargarse de energías y continúen. No todos se van a la cocina a chismorrear no. La gente también necesita ir a la cocina, sentarse un ratico, tomarse un cafecito y respirar sin que le estén ahí como respirando en la nuca y diciendo, bueno, se me fue hace 10 minutos, hace 15 minutos, ya se le pasó el tiempo. No es tanto eso, respiremos un poquito y permitámosle a la gente que realmente le está tocando duro que pueda tranquilizarse, tomar energías y volver. Garantizar la funcionalidad de los procedimientos de consentimiento informado. Necesitamos ayudarles a proteger. Yo no sé, en algún momento les contaba que en algún momento di una tertulia de seguridad del paciente a cirujanos plásticos. Y aproveché y les di un regañito porque a veces se ponen a gritarle al auxiliar, vea usted qué friega, qué molesta, no sé qué anda detrás de mí con ese papel. Ese papel es el que lo va a salvar de un proceso jurídico, de la cárcel,
de una condena, donde allí está reflejado que el paciente sí sabía, sí era consciente, el paciente después de que lo haya hecho bien, ¿no? Por eso debe funcionar. Un consentimiento informado no es solamente para eso, o sea, inmerso está todo el desarrollo de la gestión de ese consentimiento informado. Y aquí hablan de funcionalidad, realmente debe funcionar. Es una protección para cada profesional y auxiliar y técnico, pero también, o sea, y el propósito fundamental es que en la relación que se dé del proceso de atención, la persona y la familia vayan conscientes de lo que van a hacer. Establecer pautas claras para el proceso docente asistencial, definiendo responsabilidades éticas y legales entre las partes. Si van a ingresar docentes, estudiantes, pues mínimamente necesitan estar alineados con las políticas internas de la IPS. De estas 4 prácticas, tenemos gestionar y desarrollar la adecuada comunicación. Bueno, más adelante igual vamos a ver el resumen de cuáles quedaron complementarias, pero aquí es de estas 4 tenemos gestionar y desarrollar la adecuada comunicación, ya está en habilitación, o sea que no la vamos a trabajar en PAME. Prevenir el cansancio del personal de salud, sí, la vamos a trabajar en PAME porque no hace parte directa de lo contemplado en habilitación. Y no creo que lo vaya a hacer por estos tiempos. Lastimosamente es un tema complejo, pero que nos corresponde a quienes están en las instituciones de salud garantizar. Funcionalidad de consentimiento informado ya hace parte de las prácticas seguras de habilitación, por lo tanto no la vamos a trabajar más en PAME. Eso lo estábamos trabajando en los PAME viejitos, ya no. Establecer pautas claras para el proceso docente asistencial. Este está dentro de talento humano, en habilitación, pero hay unos criterios que no están. Entonces, tomamos los criterios que no están y los traemos para fortalecer la seguridad del paciente desde PAME. Entonces, este sí lo trabajamos en PAME, los criterios que no estén en el estándar de talento humano de habilitación. Y el último grupo es involucrar los pacientes y sus allegados en su seguridad. Tenemos 2 prácticas: ilustrar al paciente en el autocuidado de su seguridad y facilitar las acciones colaborativas de pacientes y sus familias para promover la seguridad de la atención. Son diferentes. Aquí lo que vamos a hacer es transmitir, educar, informar sobre autocuidado, ¿sí? Transmitimos toda la información que podamos, promoción y prevención, relacionado con nuestro modelo de atención, con nuestra razón de ser, ¿no? Si somos de odontología, pues no vamos a capacitar, pues sobra decir eso, ¿no? Qué pena decirles eso, pero a veces se ve, y sobre todo cuando uno revisa esas declaratorias de deberes y derechos, que uno ve unos deberes y derechos que no aplican a la IPS para nada. Entonces, tenemos que tener cuidado con la información que transmitimos. Esta práctica está directamente relacionada con participación social. Aquí transmitimos toda la información de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, todo lo que trabajamos, los que trabajan o hacen parte de las RIAs, trabajan esta práctica. Transmisión de información, educación, formación. Y en la segunda, facilitamos que los pacientes y sus familias participen o promuevan la seguridad de la atención, involucrándolos en la participación. Entonces, en la primera transmitimos toda la información y está en habilitación. Y en la segunda, ya por medio de mecanismos y herramientas, buscamos que el paciente y la familia participen del proceso de atención, bien sea con comentarios, con conceptos, con manifestaciones. Entonces, esta segunda, que está orientada a la seguridad de la atención de ese paciente que involucra a su familia, la vamos a trabajar en PAME, y la primera, que es la básica, la de transmisión de información, la vamos a trabajar en habilitación. Esos son los 4 grupos de prácticas seguras. Cada uno tiene un propósito. El primero
es administrativo asistencial. Todos los procesos y trámites y procedimientos administrativos que hagan parte o que estén relacionados con la seguridad del paciente. El segundo son las prácticas directas de la atención del paciente, ¿sí? Son los procesos que van directamente relacionados con la atención. El tercero es, el propósito es mejorar las condiciones de cada colaborador para prestar el servicio. Aquí habla de profesionales, pero esta palabra profesionales realmente, yo creo que dentro de la revisión que le hagan a estas prácticas o a ese documento, esto pues se cae de su peso, se entiende hoy en día que es colaboradores o personal de la salud. Y el último, el propósito es que involucremos a pacientes y familias en el proceso de la seguridad de la atención, ¿sí? Esos son los propósitos de los 4 grupos de prácticas seguras. Ahora el resumen de las que son prácticas seguras complementarias. ¿Tienen alguna pregunta hasta allí? ¿Preguntas? Por ahora no. Vale. Bueno, entonces, listo, vale. Entonces, resumen. Prácticas que quedan complementarias para fortalecer la seguridad del paciente, trabajables en el PAME. Coordinar procedimientos y acciones recíprocas de los programas de seguridad del paciente entre asegurador y prestador a toda institución que tenga, que atienda pacientes del aseguramiento. Qué pena, se quedó silenciado. ¿Se fue el audio, jefe? Se quedó silenciado. Sí, ¿hasta dónde me escucharon? Cuando pregunté, cuando preguntaba por preguntas. ¿Alguna pregunta? Preguntaba si tenían dudas. Sí, hasta allí, llegamos. ¿cierto? Sí, señora. Listo, entonces, vamos a hacer el resumen de las prácticas complementarias que se pueden trabajar en PAME. Entonces, revisen las que ustedes les aplique. Yo les voy a ir mencionando a qué tipo de instituciones aplica o a qué tipo de IPS y ustedes van relacionando con lo que tienen hoy en día, revisando esos PAMEs. Si ya tienen un PAME de vigencias anteriores, donde estaban, por ejemplo, funcionalidad de consentimiento informado, comunicación y otras cosas que ya no se trabajan en estos PAMEs actuales desde el año pasado, desde el 2020 hasta acá, porque la norma salió en 2019, la 3100, absorbió algunas prácticas que antes eran complementarias y desde 2020 prácticamente se está trabajando ya la depuración de esos PAME. Entonces, 2020, 2021, 2022 ya tenemos 3 añitos. Revisen si aún tienen esas prácticas viejitas que se deben trabajar en habilitación y ya cierren ese PAME con lo que tienen hoy y para 2023 arrancamos la nueva etapa del PAME 2023 a tiempo. La idea es que con los del grupo vamos a empezar preferiblemente la segunda semanita de enero. No les voy a dejar mucho tiempo para que lleguen de sus vacaciones, pues el que esté en vacaciones, pues ya se integrará cuando llegue. Pero digamos que mediados de enero vamos arrancando para que arrancamos con tiempo y tengan por fin, los que no lo han tenido la experiencia, un PAME con un cronograma real y a tiempo. Entonces, resumamos las prácticas complementarias. Coordinar procedimientos y acciones recíprocas de los programas de seguridad del paciente entre asegurador y prestador. Esta práctica aplica a todas las instituciones que trabajen, a todas las IPS que trabajen con aseguramiento, sea contributivo, subsidiado o complementario. Trabajen con aseguradoras pues con entidades de seguros, bien sea SOA, otro tipo de seguros laborales y eso. Trabajen con entidades responsables de pago. Es decir, entidades que al responder por el pago de esa población generen algún tipo de autorización previa para un servicio X, ¿sí? Cualquier entidad donde ustedes no tengan el control total
y que el usuario tenga que ir a generar autorizaciones o algún trámite, aplica esta práctica. Estandarización de procedimientos de atención. Aplica a todas las IPS, a todas. Hay unos criterios que son muy específicos, pero la gran mayoría de criterios aplican. En el modelo que nosotros estamos llevando, para los que están trabajando con el modelo, quedaron 2 criterios. ¿Por qué? Porque al revisar los otros criterios, realmente se estaban trabajando en habilitación. Entonces quedaron solo 2. Pero esos 2 aplican a todo tipo de IPS. Utilización y desarrollo de software para disminuir el riesgo en la prestación del servicio aplica a todas las IPS, a todas. No importa qué tipo de IPS sea. Procesos institucionales seguros. Seguridad en el ambiente físico y la tecnología. Entonces, de procesos institucionales seguros tenemos esos 3 y tenemos seguridad en el ambiente físico y la tecnología, o sea que quedaron 4. También aplica al 100% de IPS, no importa el tamaño, no importa la modalidad, no importa la complejidad, no importa. Estas 4 prácticas del grupo de procesos institucionales seguros aplican, 3 aplican a todo tipo de IPS y 1 aplica a las IPS que atiendan aseguramiento. Entonces, ya tenemos para todo tipo de IPS, es decir, en cada uno de sus PAMES debe estar estandarización de procedimientos de atención, utilización y desarrollo de software y seguridad en el ambiente físico y la tecnología. De esta práctica también hay muchos elementos que se están trabajando en habilitación para que lo tengan en cuenta. Se concentran en los que le falten. Esas 3 prácticas deben estar en sus PAMES y deben estar siendo primero sometidas a autoevaluación y hoy en día deben hacer parte de las que ya se deben ir cerrando si quedaron priorizadas. Ahora vamos con procesos asistenciales seguros. ¿Cuáles quedaron? Quedó prevenir las complicaciones anestésicas, garantizar la correcta identificación del paciente y las muestras de laboratorio. Quedó implementar equipos de respuesta rápida. También quedó reducir el riesgo de la atención en pacientes cardiovasculares. Reducir el riesgo de la atención del paciente crítico. Mejorar la seguridad en la obtención de ayudas diagnósticas. Reducir el riesgo de la atención en pacientes con enfermedad mental y prevenir la malnutrición o desnutrición. Entonces son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La primera, complicaciones anestésicas, aplica a todos los que tengan cirugía o que apliquen cualquier tipo de los grupos de anestesia. Garantizar la correcta identificación del paciente y las muestras de laboratorio aplica a todas las IPS que tengan desde la toma del laboratorio hasta su procesamiento. Si solo son procesamiento, también les aplica. Si solo son toma de muestras, también les aplica. Recuerden que hoy, con la 3100, si ustedes son laboratorio clínico, no tienen necesidad de habilitar toma de muestras si quieren tomar una muestra o si necesitan tomar una muestra a pacientes. Equipos de respuesta rápida, todos. Si tienen, como está en la presentación, si pueden, hacen la pregunta al aire normal, porque ya puedo ver los mensajes ahorita que salga de la presentación. Los equipos de respuesta rápida aplican a todas las IPS que tengan carro de paro o que necesiten tener carro de paro. Reducir el riesgo de atención en pacientes cardiovasculares a todas las IPS que trabajen desde la atención primaria de los grupos o cohortes de pacientes con enfermedad cardiocerebrovascular hasta la internación, los tratamientos y todo el proceso de prevención de complicaciones cuando ya tienen la patología. Reducir el riesgo de la atención en paciente crítico a todas las IPS que tengan UCI. Mejorar la seguridad de la obtención de ayudas diagnósticas a todas las IPS que manejen imágenes diagnósticas ionizantes y no ionizantes.
Reducir el riesgo de la atención en pacientes con enfermedad mental a todas las IPS de salud mental y prevenir la malnutrición o desnutrición aplica a todas las IPS que trabajen desde la parte ambulatoria con programas de nutrición o con atenciones en nutrición, consultas, hasta los pacientes que requieran nutrición enteral o parenteral, hospitalarios, bueno, o domiciliarios. De estas, tenemos, vamos a ver cuál aplica. No, miren que no tenemos ninguna práctica complementaria que le aplique a todas las IPS. Estas prácticas son específicas. Complicaciones anestésicas no le aplica a todos, identificación de muestras de laboratorio tampoco, equipos de respuesta rápida tampoco, cardiovasculares tampoco, crítico tampoco, ayudas diagnósticas tampoco, pacientes con enfermedad mental tampoco y malnutrición tampoco. Son específicas para esas IPS que cuenten con esos servicios o con ese tipo de atenciones. Vamos a ver cuáles quedaron en incentivar prácticas que mejoren la actuación de los profesionales. Entonces, tenemos prevenir el cansancio del personal de salud y establecer pautas claras para el proceso docente asistencial, definiendo responsabilidades éticas y legales entre las partes. Aquí se trabaja mucho el tema de garantizar que los docentes y estudiantes se acojan a las normas de seguridad del paciente. Por eso aquí en PAME se trabaja un programa de inducción o reinducción a docentes y estudiantes en seguridad del paciente. Aquí, en prevenir el cansancio, sí, todas las herramientas que por bienestar o por cualquier programa de talento humano que se tenga, se puedan implementar para garantizar que esta práctica se pueda llevar a cabo. Estas dos aplican la primera aplica al 100% de las instituciones, sobre todo a las que trabajan con turnos. Y la segunda aplica a todas las IPS que cuenten con procesos docente asistenciales. Y el último grupo tiene una sola práctica complementaria para trabajar en PAME, que es facilitar las acciones colaborativas de pacientes y sus familias, el grupo de involucrar los pacientes y sus allegados en su seguridad. En esta práctica se trabaja poder permitirle al paciente y a la familia que se involucren en su proceso, que aporten, que digan, que hablen, que opinen, que emitan sugerencias, que emitan calificaciones, que digan si les parece, si no, o que participen en el tratamiento también. Esas serían las prácticas complementarias aplicables o que se pueden trabajar en el PAME.